En este vídeo seguimos avanzando sobre el sexto tema del curso de programación. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio para asimilar bien todos los contenidos que hemos ido viendo a lo largo del curso. Entonces, para ello, lo que haremos será trabajar con las tres clases que ya hemos ido viendo a lo largo de la unidad, que son figura 2D, triángulo y punto 2D. La clase punto 2D representaba un punto en un plano de 2 dimensiones y a partir de instancias de puntos 2D pues podíamos generar todo tipo de figuras. En concreto, la que estuvimos viendo es el triángulo. Entonces, a partir de 3 puntos 2D se generaba un triángulo, que a su vez heredaba el comportamiento de una clase abstracta figura 2D, que tenía un método abstracto que era area, el cual se debía implementar de forma obligatoria en cualquier clase que herede de figura 2D, en este caso la clase triángulo. Entonces, a partir de aquí se nos pide que añadamos una serie de métodos adicionales a la clase triángulo. Y como digo siempre, lo mejor es que primero intentéis hacer los ejercicios por vuestra cuenta y una vez los hayáis hecho, los hayáis intentado como mínimo, ya seguís con el vídeo y veis las soluciones. Además, para hacer este ejercicio podéis reprogramar todo el código que queráis, tanto de la clase punto 2D como de figura 2D. El objetivo es crear estos métodos dentro de la clase triángulo, pero si en algún momento os sirve de utilidad modificar cualquier otro de los métodos de las otras clases, lo podéis hacer sin problemas. Y bien, tenemos el primer método que nos pide que obtengamos el perímetro del triángulo. En un triángulo el perímetro se obtiene a través de la suma de cada uno de los lados del triángulo. Entonces, como realmente tenemos las coordenadas de cada uno de los puntos y un método que me obtenía la distancia entre dos puntos en un plano de 2 dimensiones, pues a partir de ese método podremos obtener cada uno de los lados del triángulo. Simplemente sería sumarlos. Entonces, para ello vamos a ir al editor, donde teníamos en primer lugar la clase punto 2D, que únicamente tenía dos atributos de tipo double, x e y, con su constructor, luego getters y setters, el método toString y finalmente dos métodos estáticos. Un método que recibía dos puntos 2D como parámetro y me devolvía un booleano indicándome si los puntos eran distintos. Si estaban en distintas coordenadas me devuelve un true, de lo contrario me devuelve un false. Y luego teníamos el método distancia, que realmente es el que vamos a reutilizar. Entonces, a partir de este método y dos puntos pasados como parámetro, me devolverá un double con la distancia que hay entre esos dos puntos. Entonces, a partir de este método, en la clase triángulo, tendríamos el método perímetro, que como realmente es la suma de los tres lados, pues simplemente lo que haríamos es un return de punto 2D, punto distancia, y entre paréntesis, dos de los puntos de ese triángulo. Entonces, en primer lugar, calcularíamos la distancia entre P1 y P2, le sumaríamos la distancia entre P2 y P3 y finalmente le sumaríamos la distancia entre P3 y P1 y con ello obtendríamos el perímetro de ese triángulo. Y bien, pasemos al siguiente ejercicio. Es triángulo. Aquí se debe comprobar si es un triángulo válido. Esto realmente hay muchas formas de resolverlo. Una de ellas muy simple sería a través del área. Como ya tenemos el método área de la clase triángulo, pues una forma sería comprobar si el área es mayor que 0, ya que si cuando calculamos el área de un triángulo nos da 0, eso es porque realmente no está formando un triángulo válido. Se puede dar el caso pues que estén los tres puntos en el mismo sitio, o que formen una línea recta, o una diagonal, o cualquier otra combinación que realmente no forme un triángulo. Si, por ejemplo, tuviera los tres puntos en el 0, 0, en el 1, 0 y en el 2, 0, eso realmente es una línea recta sobre el eje horizontal. Si, por ejemplo, tuviera pues el 0, 0, el 0, 1 y el 0, 2, sería una línea vertical. También podría tener pues el punto 0, 0, el 1, 1 y el 2, 2. Eso realmente es una diagonal. Entonces, hay muchos casos en los que los puntos no formarán un triángulo. Entonces, una de las formas es a través del área. Sin embargo, también hay otras fórmulas. De hecho, para que vierais una distinta a esta del área, que es la que vimos en la unidad anterior, he introducido la siguiente. Aquí realmente lo que se hace es comprobar la pendiente de dos líneas. Entonces, en un triángulo realmente hay tres líneas, pero si dos de ellas forman la misma pendiente, entonces es que tampoco es un triángulo válido. Estas fórmulas de aquí realmente lo que hacen es obtener las pendientes de dos líneas formadas por cada par de puntos diferentes. Aquí tendríamos la pendiente de una línea y aquí la pendiente de la otra. Entonces, si son distintas, si ambas pendientes son distintas es porque el triángulo es válido. Por lo tanto, cuando sean distintas devolveremos un true.
De lo contrario, devolveremos un false. Esto sería una forma y la otra sería, pues, simplemente hacer return area mayor que 0. Esto también sería válido. Sin embargo, la de antes hace menos cálculos, porque si os fijáis, area lo que hace es calcular la distancia entre cada una de las combinaciones de puntos. Y si vamos al método distancia, pues además hace una raíz cuadrada y dentro de esa raíz cuadrada además hace dos potencias, cada una de ellas con unos cálculos. Entonces realmente esto se hace 3 veces. Luego además obtiene el semiperímetro y finalmente hace una raíz cuadrada. Entonces, aunque esto funciona, aquí realmente se hacen muchos menos cálculos. Simplemente hace restas y multiplicaciones y lo compara. Pero bueno, de las dos formas sería completamente válido. Y bien, pasemos al siguiente ejercicio. En este método se nos pide que devolvamos el tipo de triángulo según sus lados. Los posibles valores serán no triángulo, equilátero, isósceles y escaleno. Entonces realmente esto se puede programar de muchas formas. En mi caso, yo lo que he hecho es guardarme una serie de constantes con cada uno de los tipos de triángulo, ya que luego, como realmente hay que modificar el constructor para que cada vez que creemos una instancia del triángulo automáticamente se guarde en la propia instancia el tipo de triángulo, pues lo que he hecho es crear un atributo dentro de la clase triángulo que se llama tipo. Y ese tipo lo voy a limitar únicamente a estas 4 opciones. Entonces lo que se puede hacer es crear 4 constantes con los valores de los 4 tipos de triángulos. Entonces lo podríamos hacer de la siguiente forma. Vamos a volver al editor y arriba de todo he creado esas 4 constantes. Public static final, byte, y recordad que las constantes se ponen siempre en mayúsculas. Y aquí realmente podría haber puesto byte, string, char, int, lo que quiera. Simplemente le estoy dando un valor a cada una de esas constantes. Pero como únicamente tengo esos 4 posibles valores, he utilizado una variable de tipo byte que ocupa menos espacio en memoria. Entonces, como realmente las constantes son de tipo byte, pues el tipo de triángulo dentro de la instancia también será de tipo byte. Entonces, a partir de aquí vamos a crear ese método tipo triángulo. Pero antes veremos el método setTypo para que me guarde el tipo de triángulo. Realmente tenemos el constructor que recibe los 3 puntos, invoca a super pasándole un 3, ya que al ser un triángulo tiene 3 lados, y el constructor de la clase padre es realmente figura 2D, ya que estamos heredando de figura 2D. Entonces, ese constructor pertenece a una clase abstracta, pero aunque no la podamos instanciar de forma directa, sí que podemos llamar al constructor a través de super. Entonces, cuando creemos una instancia de la clase triángulo, se guardará además en número de lados un 3. A continuación guardaremos en la instancia cada uno de los puntos que recibimos como parámetro. Y finalmente, una vez tenemos ya los puntos almacenados en la instancia, invocamos a setTypo. Este setTypo realmente establecerá el valor del atributo tipo de la instancia, que únicamente podrá ser uno de estos 4 valores. Entonces, para ello vamos a ir a setTypo, que lo primero que hace es un if es triángulo. Este es el método que hemos creado antes, que nos devolverá un true si el triángulo es válido y un false si no lo es. Entonces, si es válido, vemos el tipo de triángulo. De lo contrario, vamos al else y le indicamos que la variable de instancia tipo será igual a no triángulo. Fijaros que estoy asignando el valor de la constante no triángulo. Sin embargo, si el triángulo es válido, pues lo que hacemos es obtener la distancia entre cada uno de los puntos. Esto realmente sería la longitud de cada uno de los lados del triángulo. Entonces, a partir de aquí, a partir de la longitud de los lados, podemos saber el tipo de triángulo. Si los 3 lados son iguales, que sería el primer caso, guardamos en la instancia, como tipo del triángulo, el valor de la constante equilátero. Entonces será un triángulo de tipo equilátero. Sin embargo, si no son todos iguales y además son todos distintos, esto realmente está comprobando que los 3 lados tienen una distinta longitud, entonces será un triángulo escaleno. Por lo tanto, en la variable de instancia tipo guardaremos el valor de la constante escaleno. De lo contrario, si no es ni equilátero ni escaleno y es un triángulo válido, es porque es un triángulo de tipo isósceles. Entonces, este método se invocará cada vez que creemos una instancia de la clase triángulo y cuando termine, ese triángulo tendrá o el valor de la constante equilátero, o la de escaleno, o la de isósceles, o la de no triángulo. Entonces, al mismo tiempo que creamos la instancia, almacenamos ya el tipo de triángulo que formarán esos 3 puntos. Entonces, a partir de aquí, pues podemos generar el método que se nos pedía, que era tipo triángulo, de forma muy simple. Crearemos un switch pasándole el tipo, esto realmente lo podemos poner como dis.tipo, para que se entienda que es el tipo de la instancia. Si es de tipo equilátero, devolvemos la string equilátero. Si es de tipo isósceles, devolvemos la string isósceles.
Si es de tipo escaleno, devolvemos la string escaleno. De lo contrario, en el default, si es cualquier otro valor, devolveremos el valor no triángulo. Fijaos que aquí de nuevo ponemos el identificador de cada una de las constantes. Esto hace que el código sea mucho más legible. Entonces aquí realmente, aunque estemos trabajando internamente con variables de tipo numérico, es mucho más fácil de leer de esta forma. Y bien, volvamos de nuevo a la presentación. Finalmente se nos pide que reprogramemos el método toString para que nos muestre toda la información del triángulo, las coordenadas de los puntos, el tipo, el área y el perímetro. Y además se deberá redondear tanto el área como el perímetro, mostrando únicamente un decimal. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se debería mostrar esa información por pantalla. Pues el triángulo es de tipo el que sea, de área tal y perímetro también el que sea. Y a continuación sus puntos son 2 puntos y cada uno de los puntos entre corchetes sus coordenadas x e y. Entonces vamos a ver este método en el editor y lo tendríamos aquí abajo. Entonces lo primero vamos a comprobar en el toString si es un triángulo válido, ya que si no es un triángulo válido pues directamente mostraremos no triángulo. O incluso podríamos cambiar el mensaje y decir aquí el triángulo no es válido. Eso ya depende de cómo queráis mostrar realmente la información. Sin embargo, si es válido, porque el método isTriángulo me devuelve un through, entonces montamos la string. Entonces, en primer lugar, pues el triángulo es de tipo concatenado con el valor que me devuelve tipo triángulo, que era el método que hemos visto antes. Entonces, si es válido, me devolverá o equilátero, o isósceles, o escaleno. Ya que cuando me devuelva el no triángulo, devolverá este return. Entonces, aquí me pondrá una de esas 3 palabras y además la vamos a poner en minúscula. Entonces, lo que podemos hacer es el punto toLowerCase. Esto realmente me devuelve una string y sobre esa string puedo invocar a cualquier método de la clase string, entre ellos el toLowerCase, que me lo pasa a minúsculas. Luego lo concatenamos con theArea y a continuación, para redondearlo con un único decimal, una de las formas sería hacer un mathround del área multiplicado por 10. Esto lo hago así porque cuando redondeamos elimina completamente los decimales. Entonces, si únicamente quiero un decimal, lo que hago es multiplicar el área por 10, lo redondeo a un valor entero y luego lo divido entre 10. Con ello se quedará un decimal. Aquí importante que el math.round, fijaros que me devuelve un long. Entonces, si me devuelve un long, el long no tiene decimales. Entonces, si lo divido entre 10, continuará sin tener decimales. Sin embargo, si lo divido entre 10d, al ser un double, todo esto pasará a ser un double y entonces me pondrá el decimal. Importante este detalle. Y a continuación haría lo mismo para el perímetro. Pondría y perímetro y de nuevo math.round, perímetro por 10 y luego dividido entre 10d para que me muestre ese perímetro con un decimal. Y finalmente tendría la parte de los puntos. Sus puntos son 2 puntos y luego ya P1, P2 y P3. Y además deberíamos modificar el toString de la clase .2d para que tenga el formato que se pide en la presentación. Entonces aquí en .2d el toString únicamente tendrá entre corchetes x igual a el valor de x, coma, un espacio, y igual, concatenado con el valor de y luego cerramos los corchetes. Este toString es el que se utilizará para cada uno de los puntos, tanto para el punto P1, como el punto P2, como el punto P3. Y con esto ya lo tendríamos. Y para terminar, pues vamos a ver un ejemplo de funcionamiento de estos métodos a través de un main que tenemos aquí en la clase appFiguras. Aquí lo que he hecho, en primer lugar, es crear 3 puntos. Los 3 con las mismas coordenadas. 0, 0, 0, 0 y 0, 0. Entonces, a continuación creo una instancia de la clase triángulo pasándole esos 3 puntos. Y luego aquí, a partir de t1.toString, obtengo la string con todos los datos del triángulo T1. Y lo que hago es utilizar este método, que ya lo hemos utilizado muchas otras veces, para que me imprima esa string con un borde. Entonces, realmente, esta instrucción me imprimirá los datos de este triángulo T1, que en principio, como no es válido, porque los 3 puntos están en las mismas coordenadas, me deberá indicar pues, que el triángulo no es válido. Y bien, luego tendríamos un triángulo de tipo isósceles. En este caso, las coordenadas son P1, 0, 0, no lo hemos modificado, y luego P2 es 1, 0 y P3, 0, 1. Entonces tenemos un triángulo isósceles. 2 lados miden 1 y otro raíz de 2. Entonces, como 2 son iguales, pues deberá indicar que el triángulo es isósceles. De nuevo, lo que hacemos es sobreescribir sobre T1 esa nueva instancia de la clase triángulo, pasándole los 3 puntos actualizados y luego lo mostramos. Por lo tanto, aquí me deberá mostrar que el triángulo es de tipo isósceles con toda su información. Luego, sin embargo, en este ejemplo vamos a crear un triángulo escaleno.
Entonces aquí simplemente vamos a modificar las coordenadas de P3. Este P3 le pondremos de coordenadas 0 y 2. Por lo tanto, será un triángulo que tendrá sobre el eje de las X un lado que mide 1, sobre el eje de las Y un lado que mide 2, y finalmente la diagonal, la hipotenusa, tendría longitud raíz de 5, ya que para calcular la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto mide 2 y otro cateto mide 1, pues 2 al cuadrado 4 y 1 al cuadrado 1, 4 más 1 5, raíz cuadrada de 5 sería ese tercer lado. Por lo tanto, los tres lados son distintos. Entonces por ello me debería indicar que es escaleno. Y finalmente tendríamos un ejemplo en el cual el triángulo es equilátero. Aquí en principio tendríamos el punto P1 en la coordenada 0, 0 y el punto P2 en la 1, 0. Entonces realmente para que sea equilátero los tres lados deben tener la misma longitud. Entonces lo que hacemos es colocarnos sobre la X justo al centro, ya que tiene longitud 1, y luego la altura de ese triángulo deberá ser igual a 0,5 multiplicado por raíz de 3. Con ello conseguiríamos un triángulo completamente equilátero. Sin embargo, vamos a ejecutarlo y después veremos qué ha sucedido. En primer lugar me indica triángulo no válido. Esto se corresponde con el no triángulo, que se corresponde con estas instrucciones de aquí. El triángulo no es válido, funciona bien. Luego tendríamos el triángulo isósceles. Me indica que el triángulo es de tipo isósceles, de área 0,5 y perímetro 3,4, y sus puntos. A continuación tendríamos el escaleno. También lo hace bien, me dice que es de tipo escaleno, con su área, su perímetro y sus puntos. Sin embargo, si nos vamos al equilátero, aquí me indica que es isósceles, pero debería ser equilátero. Fijaros, de hecho, que el perímetro lo calcula bien. El perímetro es la suma de cada uno de los lados, y me indica que es 3. Si uno de los lados va desde el 0, 0 hasta el 0, 1, que ese no lo hemos cambiado, ya que el punto P1 es el 0, 0 y el punto P2 en todo momento es el 1, 0, tenemos ese lado que es 1. Entonces realmente sí que es equilátero, pero por problemas de precisión esto no llega a funcionar bien. De hecho, esto se podría observar mejor si imprimimos la longitud de cada uno de los lados. Para ello lo voy a cerrar y en el toString, aquí además vamos a añadir la longitud de cada uno de los lados. Por ejemplo, pondremos lado 1 igual a, y lo vamos a concatenar con punto 2D, distancia. Y vamos a poner P1 y P2, por ejemplo. Incluso lo vamos a concatenar con un salto de línea para que se vea todo bien. Y esto lo haremos en cada uno de los lados. 1, 2 y 3. Aquí pondremos un punto y coma. Quitaremos este de aquí. Añadiremos el barra n en este también. Y pondremos lado 2 y lado 3. Y por ejemplo, distancia P2 y P3. Y P3 y P1. Entonces ahora el toString además me mostrará la longitud de cada uno de esos lados. Si lo volvemos a ejecutar ahora, fijaros lo que sucede. El triángulo cuando es isósceles, dos lados miden 1 y otro es raíz de 2. Cuando es escaleno, uno mide 1, otro mide 2 y otro raíz de 5. Y fijaros aquí lo que sucede. Por problemas de precisión, cuando tenemos la raíz, un lado mide 1 y otro 0,999, una cantidad enorme de 9. Pero claro, en este caso, al compararlo, como realmente no son exactamente iguales, pues me indica que es de tipo isósceles. Sin embargo, no sería del todo correcto. Entonces, para solucionarlo, lo que podríamos hacer es que redondee esa comparación a 2 decimales. Entonces, podríamos hacerlo exactamente igual que hemos hecho para redondear con un decimal, pero en este caso que utilice 2 decimales o 3 o los que queramos, para que esta pérdida de precisión no afecte al resultado. Entonces, lo que podríamos hacer es que cuando en la clase triángulo establezca el tipo, aquí realmente cuando se obtiene esa distancia, lo que haremos será redondearlo para que coja los decimales que queramos. Entonces podríamos copiarlo incluso de aquí. En primer lugar, mat.round. Entonces, redondeamos. Y esto lo multiplicamos, por ejemplo, por, si queremos 3 decimales de precisión, por 1000. Y luego lo dividimos por 1000 con un double. Recordad que el round me devuelve un long, que no tiene decimales. Si no hiciéramos esto, tampoco funcionaría bien. Entonces esto lo haremos en cada uno de estos doubles.
para que me redondee con 3 decimales de precisión. Entonces, como realmente esto lo va a dejar sin decimales, pero luego al dividir entre 1000 lo que haremos será desplazar la coma 3 unidades. Entonces ya funcionará bien. De hecho, si ahora volvemos a la aplicación y lo ejecutamos, fijaros que ahora me dice que el triángulo es de tipo equilátero. Sin embargo, el lado me lo continúa marcando a 0,9999, porque este cálculo es el que hago en el toString. Si bajamos aquí abajo, aquí es donde estamos calculándolo, de nuevo. Sin embargo, ahora ya podríamos quitar esto de los lados, porque ya no me hace falta, y dejarlo como lo tenía al principio. Entonces ahora al volverlo a ejecutar, me lo mostrará ya de forma correcta. Y si por ejemplo no pusiera el 10D, este que he dicho antes, y lo dejara como un 10 aquí, e incluso en los de arriba, si no pusiera los Ds, ahora al ejecutarlo, fijaros que el área y el perímetro ya no tienen decimales. Esto continúa funcionando bien, ya que realmente aquí al final se van a quedar todo como números enteros. Y realmente al compararlos van a ser iguales, porque al redondear todos van a tener la misma distancia. Entonces da igual luego que los dividamos entre 1000 de una forma o de otra. Pero bueno, simplemente quería recordar esto. Entonces lo voy a dejar todo como estaba y así lo volvemos a ejecutar, todo funcionará ya bien. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.